Bueno, me he animado hoy a hacer probablemente el primero de varios videos sobre salud mental, psicoterapia, psicología y en general problemas sociológicos y situaciones sociológicas. Eh, no había todavía considerado hacer videos en castellano, pero me he animado y he escogido esta temática bastante compleja, ¿no? Que es las relaciones de las personas, ¿no? Que tienen un estilo de apego ansioso. Sobre todo me quiero enfocar un poco en el efecto que tienen el dating casual, las relaciones casuales y la sexualidad para las personas que tienen un estilo de apego ansioso. Eh, es un tema complejo, creo que un tema muy actual, sobre todo con el contexto del dating moderno, de las expectativas sociales que se tienen hoy en día, las redes sociales y otros factores que, bueno, han condicionado que las relaciones interpersonales hayan evolucionado, ¿no? Hayan cambiado muchísimo y tengan cada vez mayores complejidades, ¿no? Que inclusive no tenemos literatura que hable al respecto, ¿no? Porque son fenómenos sociales muy presentes y muy recientes. Bueno, algo que uno se da cuenta, ¿no? Tanto a nivel personal como creo que a nivel general, ¿no? Es como las redes sociales han afectado enormemente el proceso de que las personas se conozcan unos a ellos y cómo se relacionan. Una de las invenciones de hace unos cuantos años ha sido las aplicaciones para citas y conocer personas. Y bueno, eso ha revolucionado muchísimo, ¿no? La sociedad en muchos aspectos. Eh, Hay estadísticas recientes, ¿no? De que una gran mayoría de los jóvenes han utilizado, aunque sea una vez en su vida, estas aplicaciones. Hay una gran cantidad de individuos de la generación Z, de la generación millennial, que utilizan estas aplicaciones en, cotidianamente. Y bueno, dependiendo de las diferentes aplicaciones, hay diferentes estadísticas de qué tan factible, ¿no? Es la, la formación de una relación amorosa al conocerse en estas aplicaciones. Se conoce cuáles son la mayoría de los tipos de relaciones y bueno, se tiene muchísima data, ¿no? Eh, También es importante, ¿no? Reconocer de que a nivel cultural, pues bueno, es cada vez más aceptado y más común, ¿no? Es un fenómeno que probablemente estará con nosotros por muchos años, ¿no? Y será cada vez más normal y más común. Eh, el enfoque del video, ¿no? Creo que está dirigido principalmente eh, a una demográfica particular, que son las personas que tienen un estilo de apego ansioso. O sea, bueno, ¿qué es eso de los estilos de apego, no? Voy a tratar de hacer un resumen corto para no extenderme. Los tipos de apego son básicamente estrategias adaptativas, ¿no? Psicológicas, biológicas, inclusive fisiológicas, eh, que afectan, ¿no? O determinan cómo son el comportamiento interpersonal con relación a un fenómeno al que nosotros llamamos el apego. El apego es un sentimiento, una sensación, una reacción fisiológica, un fenómeno psicológico, que de alguna manera lo podríamos definir como la cercanía, ¿no? Que tiene un individuo, una persona, un organismo, con otra persona, ¿no? Con otro ente. Eh, ¿Por qué digo ente? Es porque el apego no solo se encuentra en los seres humanos, sino que el apego está presente inclusive en animales, en otros mamíferos, hasta reptiles y otros animales. Ya se conoce a nivel experimental y a nivel etológico eh, de que los animales también tienen modelos de apego, ¿no? En el caso de los seres humanos, eh, influyen enormemente, ¿no? En tanto la conformación de la personalidad, la aparición de problemas psicológicos en la vida y determinan en gran parte las dinámicas de relación entre las personas. La teoría del apego fue creada por un médico psiquiatra y psicoanalista llamado John Bowlby
Y hoy en día la teoría de apego, pues bueno, es una de las teorías psicodinámicas más apreciadas y con mayor evidencia empírica, eh, tanto a nivel educativo como a nivel clínico, y bueno, muchísimo más en el estudio de las relaciones interpersonales, ¿no? Em, de alguna manera, la teoría del apego también ha sido una forma como muy positiva de ayudar a las personas comunes, no especialistas, a conocerse a sí mismas y a entender cuáles son las dinámicas relacionales que forman debido a ese tipo de estilo de apego. El estilo de apego es determinado, o al menos eso se cree y se dice, ¿no?, a nivel científico, de que se generan los primeros años de la vida, ¿no?, en la infancia temprana, y se refuerza en la infancia siguiente y bueno, a lo largo de la vida, ¿no? Una de las cosas bastante interesantes, ¿no?, y por lo cual también es un tema importante, es de que los estilos de apego suelen permanecer iguales durante toda la vida, eh, al menos de que hayan cambios conductuales conscientes y como por ejemplo a través de psicoterapia, experiencias personales muy importantes, etcétera, ¿no? Pero el estilo de apego es algo que suele ser longitudinal para toda la vida. Entonces, bueno, yendo al punto, ¿no?, ¿qué es el apego ansioso? El estilo de apego ansioso es un estilo de apego, un estilo de relación que se caracteriza principalmente por sensaciones por parte de la persona, ¿no?, de angustia, ansiedad, ¿no?, y nerviosismo y sufrimiento bajo la cercanía en las relaciones personales, ¿no? Varias de las cosas que lo determinan son, por ejemplo, la ansiedad de separación, que es al ver que hay una distancia que se está creando entre el vínculo, entre la figura de apego y la persona, empieza a haber angustia, empieza a haber ansiedad. Eh, Puede haber también una necesidad excesiva de validación, aceptación y atención por parte de la figura de apego. Suele estar acompañada además de otras características personales como inseguridad, baja autoestima, impulsividad, entre otras cosas, ¿no? Debemos recordar que cada individuo es un individuo y cada quien tiene sus propias características, pero esto podríamos decir que son las características generales y más comunes en las personas que tienen un apego de tipo ansioso. Eh, yo diría que a nivel comportamental, lo más determinante es la aparición de la ansiedad de separación, el miedo al abandono, que creo que se ve en los casos más, las personas que lo sufren de una manera más grave suelen estar dominadas por un miedo al abandono. Y bueno, la necesidad constante, la búsqueda constante de vínculos de apego, ¿no? Eh, Muchas veces a raíz de un profundo miedo a estar solo y a ser abandonado, ¿no? Bueno, hay muchas personas que probablemente se sientan identificados con esas características y es altamente probable que tengan un estilo de apego ansioso. Hay bastante información online de esto, inclusive hay test gratuitos validados psicométricamente, es decir, que son científicamente fiables, que te orientan un poco con el estilo de apego. Yo soy de la opinión de que la mejor forma de saber qué estilo de apego uno tiene es leyendo y entendiendo a qué se refiere y bueno, con un poco de introspección, ¿no? Y también un poco de introspección de las relaciones que se han tenido, ¿no?, a lo largo de la vida. Eh, y bueno, aquí iba con esto, ¿no? Eh, una reflexión interesante, algo que he estado pensando bastante, ¿no?, y lo he visto socialmente de muchas maneras, eh, es el efecto que están haciendo la nueva cultura de las relaciones interpersonales, en particular esto de las aplicaciones eh, y las redes sociales para conocerse, eh, en las personas que tienen un estilo de apego ansioso. O sea, ¿cuál es uno de los factores determinantes acá, ¿no? ¿Qué ocasiona, ¿no?, a nivel social, a nivel interpersonal, a nivel psicológico, eh, este tipo de dinámicas interpersonales, ¿no? Bueno, lo primero es de que hay un acceso muy fácil, ¿no?, a tener contactos sociales con las demás personas, ¿no? Por ejemplo, vas a una app de citas y, bueno, está muy
expuesto, ¿no?, a otras personas, ¿no?, y a la posibilidad de conseguir vínculos. Suelen ser además, ¿no? Eh, además las estadísticas parecen indicar esto, que la mayoría de los encuentros son casuales, son rápidos, son de poco tiempo, ¿no? Eh, Pueden ser además directamente sexuales, ¿no? Pueden ir como directamente a la consumación de actividades sexuales. Eh, ¿Qué sucede, no?, cuando nosotros ponemos una persona, ¿no?, hay una persona con apego ansioso en este tipo de contexto? Pues bueno, pueden surgir muchísimos problemas, ¿no?, para la persona, y bueno, y causarle bastante sufrimiento y bastante problemas, ¿no? Podemos decir que de alguna manera, ¿no?, eh, lo que más necesitaría, ¿no?, para una estabilidad psicológica una persona con un estilo de apego ansioso es una relación estable, ¿no?, una relación segura, una realidad, una relación cotidiana, segura, con poca ambivalencia, con mucha seguridad, ¿no? Y de esta manera contrasta muchísimo con lo que estadísticamente sabemos que más sucede en este tipo de dinámicas relacionales, ¿no? ¿Qué sucede? Algo que, por ejemplo, vemos bastante que le suceden a personas que tienen un apego ansioso y tienen o intentan aproximarse a relaciones casuales o a relaciones de estas por internet, eh, consciente o inconscientemente, es decir, eligiéndolo o no eligiéndolo, es que, bueno, es de que sufren repetidamente fracasos amorosos, ¿no?, y fracasos interpersonales, porque les causa una gran angustia, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que causa una gran angustia? Podemos verlo de esta manera, de que se refuerza constantemente este estado de ansiedad, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. Eres una persona que tiene estilo ansioso, conoces a una persona que te gusta mucho, ¿cierto? Te da mucha atención a través de las redes, te escribe mensajes, te manda voices, y como estábamos hablando, una de las cosas que sucede, ¿no?, es que las personas con apego ansioso tienen buscar con muchas ansias el apego, ¿no? Entonces, esos momentos principales en cuales unas personas que se atraen mutuamente sienten esa atracción inicial, suelen ser los momentos donde hay más coqueteo, más atención, más reforzamiento positivo, decirle cosas agradables, que me gusta, qué atractivo eres, etcétera, ¿no? Y esto le otorga, ¿no?, a la persona ansiosa ese sentimiento como de enganche, ¿no? Ah, bueno, esto me gusta, estoy aproximado. Es muy natural, a todas las personas que buscamos una relación nos va a pasar eso, ¿no? Es una necesidad humana. Ahora, ¿qué es lo que sucede, no? En este momento inicial, ¿no?, ya la persona con apego ansioso puede empezar a generar apego, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Empezar a formar un vínculo con esta persona a la que tal vez solo está empezando a conocer, y ya empezar a sentirse involucrado a nivel afectivo, a nivel emocional y a nivel del apego, ¿no? Y aquí puede comenzar la ansiedad, ¿no?, y la angustia, que es por ejemplo, algo que suele suceder mucho es al principio, ¿no?, esos primeros días, esas primeras semanas, donde hay una interacción constante, se escriben todos los días, hay atención, comentarios en las redes, etcétera, ¿no? Luego, tal vez de un momento, eso empieza a disminuir y la persona empieza a sentirse ansiosa cuando hay una reducción de esa constante interacción, ¿no? Eso puede llevar a la persona no solo a sentirse extremadamente angustiada, sino a empezar a tener comportamientos que de alguna manera pueden dañar la creación de ese vínculo con esta persona. Uno de los eventos, creo que probablemente más comunes, una experiencia común, es que luego de ese periodo intenso de atención y de interacción interpersonal, si se llega al sexo muy pronto, la otra persona, al haber tenido sexo, al sentirse satisfecha, reduce la cantidad de atención, la frecuencia de las interacciones, y esto causa una gran angustia a la persona de apego ansioso.
¿qué suele suceder muchas veces, ¿no? La persona de apego ansioso empieza a buscar de manera más fuerte la cercanía de la otra persona, y si la otra persona o no está disponible o no se siente cómoda con esa situación, puede empezar a tomar una distancia. Y eso, pues bueno, causa mucho sufrimiento, ¿no? Eh, en esto en particular, ¿no? Del sexo casual, eh, yo pondría unas acotaciones importantes, ¿no? Una de ellas, ¿no? Es lo de la actividad sexual, ¿no? El sexo. El tener sexo eh, afecta tanto a hombres y mujeres. Parece que la evidencia parece indicar de que hay una diferencia a nivel neurológico de cómo funciona esto en ambos sexos. No es un tema que voy a tocar hoy, pero se sabe que cuando hay sexo, ¿no? Eh, hay segregación de endorfinas, de dopamina, evidentemente, porque hay placer, y de oxitocina, que podríamos decir que es el neurotransmisor del apego, el neurotransmisor del afecto y del apego. La oxitocina la producen los bebés, por ejemplo, cuando nacen y durante la infancia temprana, y es lo que de alguna manera lleva al comportamiento de apego con la figura materna. La madre igual tiene oxitocina. Entonces, cuando hay un encuentro físico, hay automáticamente, ¿no?, una creación del vínculo. ¿Qué sucede, no? Esto yo creo que también es uno de los puntos más importantes. Cuando la persona de apego ansiosa está desesperadamente, ¿no?, buscando un apego con cualquier persona que se sienta atraída, puede suceder mucho de que forme un vínculo de apego cuando realmente todavía ni siquiera conoce de una manera lo suficientemente profunda a la otra persona para saber si realmente le conviene como pareja o como figura de apego. Puede suceder muchas veces, o sucede muchas veces, algo que se escucha. La persona que muy rápidamente se apega al otro, el otro realmente o no tiene interés o realmente no le conviene, no hay una compatibilidad personal, y esto causa un sentimiento enorme de angustia a la persona, ¿no? Entonces, bueno, a uno de los puntos importantes ahí, si eres una persona con estilo de apego ansioso, creo que vale la pena pensar un poco en cómo te aproximas a las relaciones interpersonales, cómo te aproximas al dating, cómo te aproximas a la sexualidad, que cuánto tiempo tardas en tener relaciones sexuales con el otro, y cómo puedes hacer para que esto no te cause sufrimiento y logres de alguna manera sí crear unos vínculos más seguros y satisfactorios. Eh, claro que esto va a depender mucho de cada persona, de la ecuación personal de cada individuo, de qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué busca la otra persona. Pero si eres una persona con apego ansioso, eh, al menos en mi opinión, yo diría, podría estar equivocado, pero de que deberías tener un cuidado particular en cómo te relacionas con las personas, ¿no? Y qué tipo de personas eliges, ¿no? Yo podría decir que algunos de los factores protectores, ¿no?, para las personas que tienen un estilo de apego ansioso serán: el primero, el poder trabajar en una vida independiente. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Algo muy común en las personas con apego ansioso es esta necesidad constante de la validación de las demás personas, sobre todo una figura de apego, para sentirse bien con su propia autoestima, ¿no? Si de alguna manera una persona que se sienta así logra obtener seguridad y un sentimiento de autoestima a raíz de actividades propias de otro tipo de relaciones que no estén directamente nutridas, ¿no?, de una figura de apego, como por ejemplo una figura romántica, eso es un factor protector, porque de alguna manera, si ya la persona se siente bien consigo misma, ¿no?, puede ayudarse, ¿no?, a poner unos límites un poco más marcados en este tipo de interacciones. Eh, Otro punto importante es aprender de una manera consciente a manejar los sentimientos de soledad, ¿no?, y poder estar solo, ¿no?, poder sentirse bien, poder sentirse estable, poder sentirse satisfecho sin la necesidad de estar en una relación de apego.
yo puntualizo acá porque el apego es natural y todas las personas necesitan apego, necesitan contacto con los demás. Eh, Eso es parte de nuestra naturaleza humana. Los extremos es lo que suele ser disfuncional. Por un lado, el aislamiento excesivo, ¿no? Las personas que evitan a todo, de toda manera, el contacto, que sería lo que en otro video tal vez lo explico, lo que es el estilo de apego evitativo. Y por otro, la dependencia excesiva, ¿no? En la figura de apego. Eh, y bueno, estos creo que son como puntos básicos, ¿no? Del tema que quería tocar. Eh, Tal vez se dé para otro video que haga que lo pueda desarrollar un poco más, ¿no? Eh, el cómo afecta, por ejemplo, las dinámicas ya en las aplicaciones de citas, porque creo que es un tema complejísimo. Uno puede, yo creo que pasar horas hablando de esto. Eh, pero con relacionado al tema que estoy hablando hoy, es de que pareciera ser un contexto donde una persona con estilo de apego habitativo pudiera desarrollar muchas dificultades, ¿no? Pudiera tener muchas dificultades por el tipo de dinámica que se maneja, ¿no? La idea principal de que es para citas casuales, para sexo casual, el constante cambio y flujo de personas, eh, esta facilidad de recibir aprobación de otras personas de manera muy directa, muy masiva, muy rápido. Todo esto pueden ser factores que desequilibran a las personas de apego ansioso. Entonces, bueno, no quería pasarme los 20 minutos, pero me pasé los 20 minutos. Tal vez lo pueda continuar después. Y bueno, si necesitan otros temas, hablarlo más, son libres de comentar. Yo probablemente me anime a hacer más videos de este tipo, que trataré de hacerlos siempre los más concisos en comparación con los otros videos que quiero hacer, que sí van a ser ya discusiones un poco más largas. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Denle like, suscríbanse al canal de YouTube, coméntenme, escríbanme, y hagan peticiones, son libres de hacerlo. Muchísimas gracias, buenas noches y continuaremos.